en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Y todos podemos leer esos 4 versículos, está en la pantalla, allí en Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 14. El Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, podemos sentarnos. Bien, tengo por delante un tema donde podemos desarrollar algunos ejemplos, pero no puedo entrar a los ejemplos por el tiempo, pero sí quiero mencionar algo que es propio del ser humano. Y el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 12 y el versículo 3, y lo vamos a leer después, donde él dice: digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y este es el tema que tengo por delante, basado en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, y vamos a comentar un poco de eso. Es que el ser humano tiene una inclinación debido al pecado, todos los tenemos, aún creyentes, tenemos cosas con las cuales luchar, y una de ellas es el orgullo y el ego. Y el apóstol por algo lo dice, porque él mismo padeció eso. Él en la carta a los Corintios, él decía: para que yo no me exaltase demasiado por las revelaciones de Dios, Dios me dio un aguijón para que yo sintiera esa puya, ese aguijón allí y no me exaltase sobremanera. Y me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y este cuadro que está acá es lo que yo quiero que nosotros pensemos. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? Y se parece un señor que yo conozco por ahí, con barbita, menos mal que no la tiene así blanca. Pero esta es la actitud de un arrogante, o la actitud también, porque hay dos extremos: el que se cree más que los demás, pero el que se cree menos que los demás. Ambos extremos son malos y pueden llevarnos al pecado. Ambos extremos niegan la verdad de Dios. Entonces, hermanos, así para que usted mismo se analice, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de mí? Siempre digo que hay 3 aspectos de la verdad. Uno, la verdad que dice uno; otro, la verdad que dice el otro; y luego la verdad verdadera, la que está en el medio, la que es objetiva, la que tal vez tiene un poquito de uno y un poquito del otro. Por eso el Señor Jesucristo no dice que es una verdad. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es que si nosotros tenemos a Cristo nuestra noticia y tenemos a Él como nuestro Señor y Salvador, hay mucho más chances que nosotros andemos por el camino de la verdad. Claro que nos vamos a equivocar, claro que vamos a estar errados en muchas cosas, claro que vamos a tener un pensamiento incorrecto de nosotros mismos, pero estaremos muy cerca de esto cuando nosotros llenamos nuestra vida de la verdad. Igual que cuando tú y yo vamos a defender el Evangelio, yo mismo siempre pido al Señor gracia porque yo soy muy enfático. Y muchos me ven en la cara tal vez el enojo, más bien me ven el anhelo de la forma de expresar, y tal vez pues dejo de mostrar mis sentimientos, ¿verdad? Pero debemos mostrar gracia. La palabra de Dios dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esas palabras son clave: mansedumbre y reverencia. Y en estos días yo no fui manso. Cuando un señor
Yo no sé, realmente estoy todavía buscando qué tipo de movimiento religioso es esto. Pero el Señor cree en Cristo como Señor y Salvador, gloria a Dios. Cree que Jesucristo es Dios, pero no cree en la Trinidad. Él cree que Jesucristo es el Padre y que el Espíritu Santo es Cristo. Y esto es una parte similar al modalismo, que es que Dios toma las personas que necesita en ese momento, pero no son tres personas en uno. Anyway, yo pues demostré, cuando yo estaba dando los versículos, él me interrumpía con otros que no tenían nada que ver. Y eso me puso, yo le dije, o te callas para que escuches, o no podemos discutir, porque estamos en la Biblia. Después dije, eso está malo, porque yo en el afán de defender la verdad, pues debo tener mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Y eso el Señor, y yo le pedí perdón, así que se los comento para que sepan. Pero hermanos, ¿qué piensas de ti mismo? Yo creo que el único ser en toda la humanidad y toda la creación de Dios es el bendito Hijo de Dios. En una ocasión, en Juan capítulo 8, el Señor estaba diciendo que ustedes van a vivir por la palabra que os he dicho. Y los fariseos de aquel entonces religiosos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Eso fue una palabra grosera de reto al Señor Jesús. ¿Quién te haces a ti mismo? Ahora, yo quiero tomarlo un poquito ahí fuera de su contexto para que nos lo preguntemos a nosotros mismos. ¿Qué nos hacemos a nosotros mismos? Nosotros debemos saber nuestra identidad. Hay un himno que a veces cantamos que me encanta, que yo soy quien tú dices que soy. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido hechos aparte de la familia de Dios por medio de la adopción por el Espíritu Santo. Hemos sido insertados en la familia de Dios por gracia. Y por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, ese paquete de salvación que tú y yo disfrutamos, que viene con la transformación de haber recibido a Cristo y haber sido hechos hijos de Dios, no engendrado de carne ni de sangre, como ellos decían, de Abraham, ni de voluntad de Abraham, sino de Dios. Es por pura gracia y no es por algo que tú y yo hayamos hecho. Y lo digo, hermanos, porque hemos escuchado, y que Dios nos guarde de eso, que mientras crecemos en los caminos de Dios, pues nos vamos creyendo un poquitico más las cosas, nos vamos creyendo superior a los demás. Otra vez las palabras del apóstol resuenan y dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que la base para nosotros ver qué pensamos de nosotros mismos está en la Biblia, no en tus títulos, no en tu persona, no en lo que dices y lo que haces. Tengamos cuidado, siempre tenemos la posibilidad de ser engreídos de la soberbia, y Dios dice su palabra que Él resiste a los soberbios. A los soberbios Él los mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Y el Señor Jesucristo, en ese entonces que estamos hablando, dio ejemplo de lo que Él decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y nosotros debemos decir, Señor, ¿cuán lejos estamos de ese patrón? Yo me pienso que me la sé toda, me pienso que soy superior, me siento que yo veo a los demás por encima de mi hombro, ¿verdad? El apóstol va a la otra parte y dice, no tengas más concepto más alto de ti mismo que el que debas tener. Tampoco le está diciendo que te humilles de tal manera que eres un acomplejado, porque hay dos corrientes allí que son extremos. Uno, el creerte más de los demás y ser arrogante, ser engreído. Yo soy, como hemos hablado en los estudios los viernes, yo soy un príncipe de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Ten cuidado, esa palabra, el Hijo de Dios, es solamente para el Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios y hemos sido adoptados por gracia.
No porque tú seas mejor que los demás. Ni siquiera Dios te escogió porque quién eres tú ni porque ibas a ser fiel. Él nos adoptó por pura gracia. Se acordó de nosotros. Ese concepto de que, es que Dios sabía que yo iba a ser fiel, que yo iba a hacer esto y esto. No, no tiene nada que ver, porque eso sería la salvación por obras, como tú ibas a actuar. ¿De acuerdo? Entonces tengamos cuidado, hermanos. ¿Quién nos pensamos nosotros que somos? Claro, a veces cometemos el error y vemos eso tan obvio y tan evidente en otros que decimos, ¿quién te crees tú que eres, chico? Eso suena chocante, ¿verdad? Pero a veces nosotros deberíamos preguntárnoslo a nosotros mismos. ¿Quién me creo yo que soy? Y si algo, y en un momento hemos pasado por eso, debemos decir, tienes razón, de verdad que sí. Perdóname y discúlpame. Perdóname, pero discúlpame. No. Perdóname, no es lo correcto lo que yo acabo de decir. Solo que te digo que lo que sabemos, esto hablamos, etc. Pero mira lo que el Señor Jesucristo responde cuando ellos dicen, ¿quién te haces a ti mismo? Un reto, una grosería delante del Maestro, del Señor Jesús, quien en todo momento demostró su procedencia, no por lo que hablaba solamente, sino lo que hacía. Bueno, lo cierto es que el Señor entonces, cuando Él predica, Él dice en el versículo 56 de Juan capítulo 8, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Existía. Y eso era algo incomprensible para él. Y no estaba Jesús pantallando ni engreído, es que ese es Dios, Él es Dios. Y Él les dijo a ellos en el versículo 50, no busco mi gloria, pero hay quien la busca y juzga. Claro, no buscaba la gloria en el sentido humano. Él buscaba glorificar a su Padre en todo lo que hacía, mostrando su sujeción y su sumisión. Pero Cristo mismo es el Rey de gloria. Y en más adelante le había dicho en Juan capítulo 8 y 24, y ustedes, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no quieren creer lo que yo les he revelado por lo que digo y por lo que hago, porque ahí están mis obras. Ahí está lo que dijo Juan el Bautista. Y ahí están los testigos de lo que han sido hechos por el poder de Dios, el Padre, y al cual sirvo y al cual sea la gloria. Y ellos, pues, muchos de ellos murieron en sus delitos y pecados y están esperando el día del juicio final, en el cual serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero esto es lo que el apóstol dice en Romanos 2 y 3. Y él dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, la epístola de los Romanos es una epístola, una de las más doctrinales del apóstol Pablo, donde él habla a un pueblo gentil, pero también apela a los judíos de aquel entonces. Y él habla allí de la condición del hombre, la salvación por gracia y la obra de Cristo, empezando por el capítulo 1, versículo 16, cuando él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero en el capítulo 12, la carta a los romanos cambia de tono. Y él apela en base a lo que ha venido hablando. Capítulo 1 habla del evangelio, de la perversión del mundo, de lo que Dios ha entregado por la soberbia y la condición del hombre. Dios los entregó a pasiones desordenadas, etcétera, y que la ira de Dios está sobre todo hombre. También habla de que Jesucristo ha sido entregado para que nosotros tengamos redención y Él ha sido la propiciación por nuestros pecados. También nos habla de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También nos habla de que como el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cosa buena de recordar que a los que se creen engreídos son carbones que han sido rescatados del fuego.
y que hemos sido salvos por gracia y que somos pecadores. Y sabe que la salvación tiene 3 aspectos que lo hemos hablado. Uno de las 3P que hemos hablado para recordarlos más rápidamente. Hemos sido salvos de la paga del pecado en el pasado. Ya la condenación y la carta de condenación que estaba en contra de nosotros, Cristo la clavó en el Calvario. Somos salvos de la paga del pecado. Pero también, hermanos, estamos siendo salvados continuamente del poder del pecado. Y por eso estamos oyendo la palabra de Dios. Por eso hemos sido exhortados a que estemos siempre al pie de la cruz, que nos prediquemos el evangelio constantemente. A veces decimos, ya soy salvo, ya el evangelio, no, ya eso es una etapa pasada. Superada. ¿Qué superada? Somos salvos y mantenidos por esa obra de Cristo en la cruz. Debemos permanecer siempre al pie de la cruz, de lo que Cristo hizo por nosotros y el pago inmenso que Él tuvo que realizar. Entonces la segunda P, somos salvos del poder del pecado. Y esta escritura es para que librarnos del poder del pecado. No podemos hacerlo por nosotros mismos, pues es el poder del Espíritu Santo el que nos guarda del pecado. Pero finalmente, hermanos, esa salvación, ese paquete es tan rico que viene con el tercer aspecto de la salvación, que es lo que dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 14 en adelante, que recibir al Señor desde los cielos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para estar para siempre en la presencia del Señor. Y finalmente seremos salvos de la presencia del pecado. Así que, hermanos, tenemos ese paquete tremendo y tenemos que deleitarnos, gustar, meditar en lo que tenemos ahora, y que lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa, así pensar de mí en esto acá, sabiendo que como el Juan el Bautista, que usted se la está perdiendo, el que no viene los viernes, vimos el viernes de que Juan el Bautista es un ejemplo clásico de aquel que radicalmente entregó su vida por el Señor, y que él decía, mira, no me miren a mí, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Es una voz solamente que clama en el desierto, con aquel poder de la profecía, de la dirección del Espíritu Santo. Juan el Bautista mantenía la humildad de decir, yo no soy nadie, no me miren a mí. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por tanto, hagan frutos dignos de arrepentimiento y bautícense confesando sus pecados. Él sabía que en él no había nada. Era el arrepentimiento de como nación volver a Dios y saber que habían pecado contra la palabra de Dios. Pero él decía, no me miren a mí, miren a Cristo, en otras palabras. Y él decía esto que es tan resonará y que resuene en nuestros oídos. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese es nuestro sentir. Eso debe ser lo que rija el pensamiento de quién me creo que soy yo. Yo no soy nadie, soy un hijo de Dios. Soy uno que ha sido rescatado por la gracia de Dios. Pero todo lo que debo hacer es para que Cristo vea. Qué distinto es esa mercadería del evangelio que hay en el mundo. Que muchos, el predicador tal, o véanme a mí, o que tú eres uno que Dios ha puesto para que seas rico, millonario, o lo que sea, que Él te enriquezca. No, la voluntad de Dios es que te ha salvado para que seamos para la gloria y honra de su nombre. Por eso Él nos ha bendecido. Amén. Cuidado entonces con lo que pensemos. Pues esta carta, cuando dice piense de sí con cordura, es la clave para evitar, digamos, esa raíz de muchos problemas que tenemos, que es que nos inclina al pecado, el orgullo y la arrogancia. Y ninguno de nosotros estamos exentos de esos. Hay muchos que son arrogantes y otros que van para el otro lado. Tiene un complejo de inferioridad tan grande que tiene su explicación, pero no su justificación. Tal vez en el maltrato que tuvo cuando niño, o personas que vemos ahora con una rabia hacia las señoras mayores, por ejemplo, pero es porque, por ejemplo, su mamá la rechazó, o hacia los hombres, o hacia la autoridad. Pueden haber muchos factores psicológicos.
Pero yo estoy seguro que el poder del Señor Jesucristo está por encima de cualquiera de esas cosas. Y lo que quiero decir es que hay explicaciones porque muchas personas son así. Otras son que no quieres que le hable. Otras son que quieren mantener su vida totalmente privada. Y eso está bien. Tienes que saber también con quién compartir tus cosas. Pero que eso no te quite a ti la humildad de tu corazón de saber quién eres. Tú eres quien Dios dice que eres. Eres una hija o un hijo de Dios. La identidad nuestra está en Cristo. Somos salvos. Somos santificados, somos herederos, somos redimidos. Hay una cantidad de títulos que el Señor nos ha dado, que si no fuera porque el Señor nos lo ha dado, uno pensara que fuera el hijo de Tarzán. Bueno, somos más, somos hijos de Dios, del Todopoderoso. Mire, esta palabra cordura en griego es sofroneo. Piense de sí con cordura. Esa palabra indica el sentido, la sensatez, el autocontrol y el equilibrio mental. Es decir, esa palabra implica que no debemos ni sobreestimarnos ni tampoco subestimarnos, sino reconocernos tal como Dios nos ve. En ese versículo están las dos claves contra las dos raíces que no podemos ser. El echarnos las de mandamados, que sabemos todo, y también andar por allí como que no sabemos nada, que nadie me mire, que no me digan nada, y que andamos con un complejo de inferioridad. Pero cada una de estas perversiones, si se puede decir, o desviaciones, nos lleva al pecado. Nos lleva a otras consecuencias y tenemos ejemplos de eso. Por ejemplo, valga la redundancia, arrogantes como el rey Usías. Él empezó bien, el rey Usías empezó bien, dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero cuando ella era grande, como que se sintió, pero yo lo tengo todo. Pero ven acá, yo soy el rey que más tiene, que tiene la bendición de Dios. Dice la Biblia que cuando ya estaba grande en ese sentido, su corazón se llenó de soberbia y dijo, ven acá, ¿y por qué yo tengo a los sacerdotes ahí entrando y ofreciendo sacrificios a Jehová? Yo también puedo, yo soy el rey. Ellos pueden hacer lo que hagan, pero sigo siendo el rey. Y el tipo llega y entra. Y los sacerdotes se opusieron. ¿Cuántos sacerdotes eran? Una cantidad, no sé si era 80 o 150. Pero se opusieron. Rey, no lo hagas. Eso está en la palabra que son los hijos de Aarón. Es la tribu levita la que tiene que hacer eso, ofrecer sacrificio. Y él quiso entrar. Se llenó su corazón de arrogancia. ¿Y qué pasó? Nadie lo paró. O sea, no pudieron hacerlo. Y él enseguida fue lleno de lepra. Le brotó la lepra en la frente. Como diciendo, toma tu tomate. O sea, tienes que saber que la palabra de Dios es santa y lo que yo digo debe obedecerte. Se llenó de arrogancia y eso causó que él muriera leproso en sus días. Claro que él se arrepintió, pero tuvo sus consecuencias por esa arrogancia de quererse más de los demás. Y ustedes recuerdan a Goliat, aunque no era un hombre de Dios, por supuesto, pero no vieron la arrogancia. Pero ven acá, y yo soy el guerrero y todo lo demás, y tú vienes a mí con espadas y palos. ¿Quién eres tú, un chiquitico ahí? ¿Quién aparece? Pero traigan un hombre de verdad, o sea, así podemos oír esas burlas. Y David mantuvo la compostura, y él dijo, tú vienes a mí con lanzas, jabalina, lo demás, yo vengo a ti, no en nombre de David, vengo en nombre de Jehová de Sabaoth, el príncipe de los ejércitos de Jehová, a quien tú has desafiado. Ahora vas a tener tu paga, ¿verdad? Y sabemos la historia. No podemos entrar en detalle de esto. Estos son detalles de arrogancia, ejemplo de gente que se enalteció indebidamente y fueron puestos en su lugar. Yo recuerdo que en la historia de Venezuela contemporánea hubo un presidente, sí lo tengo en la mente, pero él, cuando era presidente, él en su arrogancia, a la gente le estaba acusando de que había tocado, se había enriquecido con el tesoro nacional, cosa que en ese entonces era un escándalo. Hoy en día pasa a nuestras narices y no se puede hacer nada, pero Dios es justo, ¿verdad? Y este hombre dijo, si yo he tocado el tesoro de Venezuela,
pues les digo acá, que se me quemen las manos, en un acto de arrogancia. Eso está, pueden buscarlo en internet, está en blanco y negro, porque es viejito. Pues, ¿sabe qué? Hubo un atentado que tuvo el presidente, y él explotó el carro, y él salió ileso. ¿Sabe qué se le quemaron? Y otro que en su arrogancia también dijo recientemente que maldecía al pueblo y a la nación de Israel en su arrogancia, y se señaló aquí lo más profundo de su pecho y dice: yo desde dentro de mis entrañas maldigo a la nación de Israel. Un acto soberbio, arrogante, y muchos pingüinos aplaudiendo. Pues ese señor murió irremisiblemente con un cáncer fulminante desde sus entrañas, que nadie supo decir qué fue, desde aquí donde él se... Entonces la arrogancia Dios la castiga. A veces Dios se toma la pequeña molestia de hacerlo ver y hacerlo notar, como Herodes también, aquel que murió comido de gusanos. Pero otro caso que encontramos es lo opuesto, ¿verdad? De la arrogancia, fue del sentido del acomplejamiento de inferioridad, como era Mefiboset. Y él tenía razones para ser así, para pensar, otra vez, no se justifica, se entiende, pero él había quedado lisiado cuando las bandas armadas venían a rescatarle y la nodriza se le cayó, etc. Y él era uno de los hijos de Jonatán, nieto de Saúl. Y cuando David entró al trono, él dijo, bueno, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por causa de Jonatán? Entonces le dijeron, sí, Mefiboset, que vive en Lodebar. Y Lodebar, ese pueblo, era traducido tierra sin pasto. O sea, vivía en lo más paupérrimo. Y aquel hombre, cuando lo fueron a buscar, dijo, nada, aquí llegó. Hasta aquí llegó Mefiboset. Porque llegó el rey. Y ustedes saben que cuando un rey tomaba un nuevo reino, los enemigos, hijos de enemigos y familiares, tenían que ser eliminados. Pero él venía a hacer misericordia a causa de Jonatán. Un cuadro hermoso de nosotros. Hemos sido rebeldes al llamado de Dios. Nacimos en una raza caída y con todo eso Dios nos liberta. No solamente no nos da lo que merecemos, sino que nos da en gracia lo que no merecemos. Eso es gracia. Pero Mefiboset se encontró sentado, porque nos lo vino a buscar, él dijo, Señor, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Eso era como él se sentía, un perro muerto. Y bueno, tuvo la gracia que David lo puso a sentar y vivió en la mesa del rey comiendo como un hijo del rey todos los días hasta que murió. Un cuadro hermoso de la gracia de Dios, pero que tenía ese complejo de inferioridad. Pero también otro de la arrogancia es cuando aquel publicano y los fariseos, ¿recuerdan? Cuando entraron a orar juntos, que aquel publicano no quería alzar sus ojos al cielo, pero el fariseo decir, Dios, así grandote, te doy gracias porque no soy como este que está aquí. Yo doy diezmos, o sea, yo soy, yo, el famoso yo. Estaba concentrando su mente en sí y su corazón, sus miradas en sí mismo. Él era el mejor que todo y por eso creía que tenía el favor de Dios. Y esa oración no pasaron del techo. Pero aquel publicano dice que no podía aún alzar sus ojos al cielo, sino que decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Y esa palabra envuelve una doctrina teológica profunda del Antiguo Testamento. Es decir, Dios, sé tú para conmigo como eres cuando mires el propiciatorio, que estás dando gracia porque la sangre ha sido derramada y quitado el pecado. Pues veme allí. Yo muero, Señor, pero veme allí en el propiciatorio. Yo quiero que tú tengas gracia de mí. Él descendió a su casa justificado. Entonces hay muchos ejemplos en las Escrituras que nos hablan de este equilibrio. El equilibrio, hermanos, se encuentra en la fe, no en lo que sentimos ni en lo que otros dicen, sino en lo que Dios dice de nosotros. Él nos ha dado una identidad nueva en Cristo. No somos dioses para exaltarnos, sino que somos basura para despreciarnos, pero que en su gracia Él ha tomado esta basura o este vaso de barro y lo usa para su gloria y su honra. Amén. En eso deberíamos estar nosotros gozosos
y contentos, ¿verdad? Esta idea de los complejos son pecados, tanto en un extremo de arrogancia como el extremo de autocompasión. Y saben que hay este complejo de inferioridad, por ejemplo, define más o menos que entendemos, es la tendencia espontánea de situarse uno mismo por debajo de otras personas. Alguna vez por lo que experimentamos, por lo que queda en nuestra mente de una experiencia traumática, ¿verdad? ¿Alguna vez tú has sentido que no eres suficientemente bueno para algo? Eso lo llaman en psicología los paradigmas. Paradigmas son barreras mentales que uno puede tener también. Y sabe que entre los hijos de Dios tenemos eso. No, yo no puedo eso, no, yo nunca puedo, no puedo servir para predicar. Pues Dios te dio un don, tienes el Espíritu Santo, tienes cómo hacerlo. Y tienes boca, pero también tienes una vida que modelar. Hay un himno que a mí me gusta mucho, que no recuerdo bien las letras, pero dice, si no pudieras predicar como el apóstol, ir por los mundos y hablar del Evangelio, puedes conducir a los niños al camino del Salvador. Puedes mostrar por tu carácter y por tu vida a quién perteneces. Así que no hay excusa, hermanos. Somos hijos de Dios y tenemos una responsabilidad. Tenemos el mismo Espíritu Santo en nosotros. Amén. Dice el psicoanalista austriaco y discípulo de Freud, del padre de los psicólogos modernos, que el complejo de inferioridad, como es universal, está en el hombre. Es universal, está puesto allí. Se manifiesta en orgullo, arrogancia y autosuficiencia. Este es el de superioridad. Y ambos pues son, Filipenses 2 y 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en Romanos 12 y 16 nos dice, no os hagáis sabios en vuestra propia opinión. Así que tenemos muchos conceptos, ¿verdad? Que no vamos a pasar por eso, pero hay unos síntomas, hermanos, que nosotros los podemos usar para nosotros mismos. Esas manifestaciones son inseguridad, totalmente inseguro de lo que vamos a hacer. Evitamos los desafíos porque creemos que no somos capaces y esto nos afecta a nuestra vida profesional. Yo soy de los que piensan, hermanos, que el creyente verdadero, el creyente que busca agradar a Dios, se destaca en su trabajo. Se destaca en su trabajo. Es un modelo y eso nos cuesta sacrificio de desprecio de los demás. Pero tiene baja autoestima. Es una comparación constante y una autocrítica excesiva que tiene la persona. Fíjense que el Salmo 22, aunque no es uno que tenía un complejo de inferioridad, el pecado en una persona cuando está allí y se da cuenta, da características de inferioridad y eso es bueno. Da características de lo poco que somos. Cuando en el Salmo 22 David proféticamente hablaba, él decía, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacían. Repito, no era inferioridad, era que el Señor proféticamente iba a pasar por un momento en que todos le iban a despreciar. No era inferior, sabemos que el Señor lo dijo, yo glorifico a mi Padre, era el precio de nuestra redención. Sin embargo, son características que nos llaman la atención de lo que es uno que está en autocrítica, que está en un complejo de inferioridad. Es una disconformidad, es una imagen o huella que te quedó en la niñez, una combinación de ideas, tendencias. El Señor Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O porque buscamos siempre el defecto en los demás. Eso puede ser una señal de que nosotros tenemos un complejo o de inferioridad o de superioridad. Nos volvemos envidiosos. Ya hablamos del fariseo, ya hablamos de que eso es la soberbia. El sentir que no vale nada. ¿Qué dice la Biblia? El Señor dice, consideren los cuervos,
que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto valen ustedes más que las aves? Eso es para quitarnos cualquier sentimiento de inferioridad. Somos hijos de Dios y nos ha dado una bendición tremenda, para que pensemos con cordura de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Y esto es la medida de fe. Y dice, porque habéis sido comprados por precio, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios ha pagado un precio muy alto, hermanos, la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos libera del complejo del orgullo cuando nos hace quitar el enfoque en nosotros mismos. Mire, al igual que Pedro, cuando empezó a hundirse, él se vio a sí mismo, y al verse a sí mismo y al ver las olas alrededor, quitó la mirada al Señor y empezó a hundirse. Cuidado, las tormentas en nuestra vida pueden causar daño de hundirnos cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. Hay complejos físicos, complejos sociales, complejos espirituales que pueden haber marcado la vida de cada uno de los que estamos acá. Yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero eso lo dicen los psicólogos y lo dice la Biblia también. Santiago nos habla de que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos y en fe. Muchas veces Dios trabaja en lo más bajo de la sociedad, así que tengámoslos en cuenta. Los que son, que tienen esos tipos de complejos, son observadores, son hipersensibles y susceptibles, no les puedes decir nada. Si los saludas mal, ya se ofenden. Si no los saludas, se ofenden también. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿qué es lo que hago? Viven siempre centrados en sus propios problemas y limitaciones. Tienen un exagerado temor al fracaso, lo que los lleva a la pasividad. No quieren hacer nada porque no quieren equivocarse. Suelen tener relacionamientos, problemas de relaciones con todo el mundo. Con su papá, su mamá, sus hermanos, esos tienes que ver. Si todo el mundo está en contra de ti, debe ser que el problema no es el mundo, eres tú. El profeta Jeremías decía, oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Un momento que el profeta se sintió tan chiquitico, más de lo que debería sentirse, y empezó a dudar de su propia escogencia. Pero las consecuencias de su complejo, él dice, versículo 18, ¿para qué salí del vientre? Para ver el trabajo del dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Y eso está un paso a que una persona, como dijo Moisés, Señor, quítame la vida. Es peligroso. Tenemos que identificar nosotros, ayudar a nuestros familiares y ayudarnos a nosotros mismos en ese aspecto. Porque a veces no nos damos cuenta. Señor, enséñame tú lo que yo no veo y si hice mal, no lo haré más. Pero la solución estaba allí en el versículo 11. Él decía, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, porque a ti he encomendado mi causa. Esa es una de las claves, hermanos. Encomendad la causa al que juzga justamente, el cual eres tú, oh Señor. Cantad a Jehová el cántico, la adoración. Se ha comprobado científicamente que el ser humano no puede estar triste, angustiado, mientras está alegre cantando. Así que canta, hermano, y alabe al Señor. Sentimientos de incapacidad, dudas, creencia en que nos desprecian, temor a fallar. Ahora, ya para resumir, veamos unas cosas, hermano. Sepa que Dios conoce cada detalle de su vida. El salmista decía, oh Jehová, tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hermanos, esto nos debería a nosotros dar un aire, ¿verdad? Un aliento de saber que Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, que no estamos andando a la ligera, a la buena de Dios. No, Dios conoce nuestros caminos y a veces nos hace tener ciertas limitaciones para que nosotros le busquemos más a Él y otros puedan ver cómo Dios se glorifica a través de esas limitaciones. No da tiempo, pero tenemos muchos ejemplos de eso en la vida real hoy también. 2, recuerda que Dios siempre está a tu lado. El mismo Salmo 139 nos dice, ¿a dónde me iré de tu presencia, Señor? ¿A dónde huiré? Si hiciera en los cielos mi estrado,
Si subiera allí, allí estás tú. Si en el Seol estuviera, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me agarrará tu diestra. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese es nuestro Dios, está en todas partes. La soberanía de Dios y la presencia, la omnipresencia de Dios. Amén. Amén. Tercero, respeta que Dios te creó y de manera especial. El salmista otra vez decía, Señor, tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, que soy bajito, que soy alto, que soy pelón, que tengo mucho pelo, que tengo cojeo de una pata o de un pie, perdón. ¿Verdad? Tengo este defecto o el otro, eso lo usó Dios para su gloria y su honra. Si no, el apóstol Pablo nos recuerda diciendo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Sabe muy bien que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban todas estas cosas. O sea, Dios sabe desde el inicio cuál era el plan perfecto para ti y lo tiene, nadie lo va a estorbar. 4, cree en sus promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Así que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Amén. Número 5, huye de la soberbia. Y ya ustedes saben estos versículos, pero Dios resiste a los soberbios, pero resiste a los soberbios, pero se acerca al humilde. Y esto en Romanos capítulo 1 habla de que aquellos que no quisieron tomar en cuenta a Dios están entre la lista de los detractores, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, inventores de males, desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. También son soberbios. Miren la listica que acompaña a los soberbios. Y a veces el cristiano cae en eso también. Peligroso, hermanos. 6. Recordemos siempre que en la cruz Jesús cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Esa es la versión palabra de Dios para todos, ¿verdad? Él sufrió para dejarnos ejemplos. Y por último, hermanos, y es lo que hemos venido haciendo, sé sensato según la palabra de Dios. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien piense con sensatez o con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Sé que es muchos versículos, hermanos, sé que es mucho, pero yo creo que usted ha agarrado junto conmigo lo principal, ¿verdad? Tengamos cuidado cómo pensamos de nosotros mismos, que salgamos de acá, y es mi oración, anoche lo hablamos con los hermanos acá mientras teníamos el ensayo, que el propósito nuestro es que el Señor, cuando nos hable en su palabra, haga algo con eso, salgamos transformados. Esto no es para un sermoncito, un papelito, un tenerlo, es practicarlo, ver, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué debo yo cambiar en mi vida a partir de este día? Este día domingo, hermanos, piense lo que le estoy diciendo. ¿Cómo nos cambia este mensaje a nosotros? Lo vamos a decir, que fue un buen mensaje, sí. Habló de esto, que no me acuerdo bien, pero, ¿verdad? Pero hermanos, tengámonos en cuenta, eso es para nosotros. Este es un regalo de Dios para nosotros, es la palabra. Yo no inventé nada acá, está aquí. Amén. Así que seamos creyentes diligentes. Seamos como obreros aprobados por Dios, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra. Es como la miel, Señor, la miel que cae del panal. Ayúdanos a degustarla, a alimentarnos de ella propiamente y que podamos tener el resultado de fortalecernos en la fe, Señor. Sabemos que estamos en un camino mundanal, estamos en el mundo, pero somos recordados por el mismo Señor Jesucristo, que no somos de este mundo. Ayúdanos, Señor.
El Señor Jesús decía, no pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, guárdanos del mal. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones. El salmista podía decir, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guárdanos del orgullo, de la soberbia, pero también de la inferioridad y de no considerarnos como hijos tuyos con un propósito, una bendición y un poder que ha sido dado de lo alto por el Santo Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos a ser testigos de tu palabra, testigos del Señor Jesús, Señor. Y algunos, si aquí no tiene la seguridad de salvación, Señor, gracias por permitir este tiempo, que hoy pueda ser el tiempo aceptable, el tiempo de salvación. Sabemos que hay bendición, Señor, y vida eterna que estás dando en este momento para aquel que cree en Cristo y entrega su vida al Señor. Pero también hay un destino de condenación eterna. Hay un infierno que está preparado para Satanás y sus seguidores, para aquellos que son indiferentes al mensaje de la cruz, al mensaje del Evangelio. Como creyentes sabemos que nuestra salvación está segura, Señor, pero lo que no estamos seguros es de terminar la carrera con fidelidad. Guárdanos, Señor, de caer, guárdanos de la tentación y el peligro, y guárdanos de manchar el nombre del Señor. Ayúdanos a crecer. Gracias por este lugar, gracias por la Iglesia Bautista Lumbrera y gracias por la bondad tuya de darnos tu palabra domingo tras domingo. Bendícenos a cada uno de nosotros y acepta las gracias, la honra y la gloria que te las ofrecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.